La democracia es nuestro mito, creo yo, ¿no? No en un sentido peyorativo de la palabra, sino lo contrario. Un significado que traza un perímetro de lo que puede ser pensado y lo que no. Hoy la disputa no es entre democracia y algo que esté fuera de la democracia, sino que es una disputa por el significado de la democracia. Es interior a la democracia. No hay nadie, muy poca gente se dice no democrática, por lo menos explícitamente. Y entonces, ¿cuándo un mito deja de serlo? ¿Cuándo un mito pierde fuerza de mito? Esa es una pregunta para mí fundamental. No era un mito en los años 70, por ejemplo. Está el mito de la revolución, que trazaba el horizonte de sentido de mucha gente, de las ideas, de las prácticas de mucha gente. Nosotros hace 40 años que vivimos en el interior del mito de la democracia, tratando de pensarla, de resignificarla, habiéndola decidido como la mejor manera colectiva de vivir. Y la democracia es un conjunto, es un espacio de lucha. No, yo recuerdo que Alfonsín decía al comienzo que con la democracia se come, se educa, se progresa. Bueno, eso es una frase muy eficaz, pero no me parece que sea exacta. La democracia por sí mismo no hace nada de todo eso, lo único que hace es trazar un horizonte de sentido compartido y dejar un espacio donde las personas pueden organizarse y luchar por todas esas cosas. Leía hace poco, el CELS acaba de sacar un libro que se llama Más que Nunca, que es un informe sobre temas sensibles de la democracia argentina a los 40 años de democracia. Y si uno lo lee, queda descorazonado, porque dice, bueno, es muy poco lo que se ha avanzado. Sin embargo, me parece que, digamos, concebir a la democracia como un conjunto de promesas incumplidas, nunca se tiene la democracia verdaderamente, nunca hay democracia en sentido pleno. La democracia es un horizonte que organiza un conjunto de luchas tras un conjunto de promesas, lo diría de esa manera. Algunas se consiguen, otras son incumplidas. Ahora, lo importante es que ese horizonte puede dejar de estar. No es obvio que esté. Entonces, que haya avances y retrocesos, que haya incumplimiento de promesas, que haya, en fin, eso es íncito, es propio de la democracia. La crisis verdadera o interna de la democracia es cuando se borra, se cancela ese horizonte de promesa o ese horizonte, digamos, de búsqueda que permite la organización colectiva de grupos en una lucha. Yo creo que este es el peligro, el riesgo en el que estamos. Esa es la crisis profunda que afecta a la democracia. Y bueno, en ese sentido hay que tomar todos los recaudos y activar autoexigencias intelectuales, militantes, políticas, para redefinir, para reinventar un horizonte que relance la idea democrática de manera nueva, que no sea repetitiva y que impida su desvanecimiento para entrar en una sociedad cuyo nombre no sabemos cuál es, pero que no sería, sin lugar a dudas, mejor que esto que estamos viviendo desde hace 40 años. A mí me parece que esta no larga, sino corta marcha de la democracia argentina desde el año 83 a la fecha, estos 40 años, ha sido muy importante porque hubo un momento de democracia política que era digamos, la lucha por la consecución de derechos civiles elementales, ¿no? La competencia política, el voto, el sufragio, la libertad de pensar lo que se quiere, de decir lo que se piensa, que estaba cercenado en los años de la dictadura, lógicamente. Eso fue en la época de Alfonsín, me parece que se consolidó algo de ese tipo. Creo que después hubo una radicalización de la democracia hacia una democracia que podríamos llamar democracia social, donde se trataba de tomar motivos y democratizarlos que tienen que ver con las grandes mayorías populares, que no tienen que ver con los individuos y sus derechos civiles, sino con los colectivos, con las mayorías populares y sus derechos humanos de segunda generación, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a tener derechos, digamos, ¿no? Yo creo que en los años kirchneristas esto bueno, se dieron pasos importantísimos adelante, con vaivenes, por supuesto. Y me parece que hay un tercer momento, y ya llego a la cuestión del tabú, que yo lo llamaría una
un segmento de la democracia que puede ser pensado como democracia económica, como una democratización de la riqueza, y que eso no ha llegado, indudablemente, ¿no? Y esto porque yo creo que en nuestra democracia hay un tema tabú, no solamente en nuestra democracia, sino que creo que en general en las democracias capitalistas hay un tema tabú. Son democracias en las cuales puede discutirse absolutamente, o casi todo, ¿no? Todo puesto en discusión, cosas que antes eran, bueno, eran tabúes, ya no lo son, pero algo parece como intocable, que es la propiedad. Ese es el tema tabú de nuestra democracia, ¿no? Pareciera que todos los avances que se han hecho sociales y políticos anteriores encuentran aquí un freno muy, muy contundente. Y entonces, bueno, ¿cómo construir una cultura pública, una cultura política que ponga en discusión la propiedad, que a su vez, cuya organización tiene una acumulación originaria, diría Marx, ¿no? En la Argentina, ¿cómo se formaron las grandes fondos? ¿Por qué algo es de alguien? Esa sería una pregunta casi de filosofía para niños, pero que me parece muy importante de tener en cuenta. ¿Por qué las fortunas de los ricos efectivamente son fortunas de ellos y no de otros y demás? Y uno hace una genealogía de eso y llega a, digamos, lo que hay en la base no es una cultura del trabajo, del mérito, del talento, sino, como decía Marx en el capítulo sobre la acumulación primitiva, hay saqueo, hay trata, hay explotación. En nuestro caso, la llamada campaña del desierto, ¿no? Que de alguna manera reconfiguró todas las tierras y que generó una división social que persiste hasta el día de hoy. Entonces, este yo creo que es un tema, uno de los principales tabúes que organiza, en fin, divisiones sociales, la riqueza y la pobreza, por qué hay ricos, por qué hay pobres, por qué los pobres son pobres y los ricos son ricos. Y creo que uno de los grandes desafíos por venir es, en fin, levantar ese tabú respecto de la propiedad. Es un problema porque es un problema ya el futuro de la idea de futuro, en el momento en que estamos, ¿no? Hay una conmoción del tiempo, ¿no? Un tiempo fuera de quicio, que reduce la posibilidad de imaginar. Pero yo diría lo siguiente, en todo caso, creo que la democracia tiene una trama, digamos, y esto es también una responsabilidad pensar, una trama afectiva por base. No solo un conjunto de ideas, un conjunto de obligaciones y de valores en sí mismo, sino una... Entonces la pregunta, ¿cuáles son los afectos de la democracia que capaces de movilizar popularmente la imaginación y el corazón de las personas para defender ideas precisamente? Pero las ideas se defienden afectivamente. Esto es, quizás tiene un cuño gramsciano, ¿no? Espinosista sin duda. Spinoza decía, un afecto no puede ser vencido sino por un afecto más fuerte y de sentido contrario. Entonces nosotros estamos, me parece, nos estamos deslizando hacia una trama afectiva que tiene que ver con el odio y con el miedo. Y que hace que nuestras sociedades se puedan llegar a volver cada vez más invivibles y que incrementan la violencia, incrementan un punitivismo en todas direcciones. Es decir, alguien tiene que ser culpable, ¿no? Una estructura sacrificial de la sociedad. Esto hay que pensar, el corazón sacrificial de las sociedades que creen que no son sacrificiales. Claro, ya no se hacen sacrificios como los aztecas de sacar el corazón a un cuerpo vivo, pero hay gente que queda afuera, ¿no? Eso es sacrificar. Y yo creo que la constitución de una trama afectiva más fuerte y de sentido contrario a la del odio y del miedo, para reducirla, ahí se juega mucho el futuro de la democracia. ¿Qué somos capaces de inventar que verdaderamente movilice? Por ejemplo, García Linera usa mucho la expresión una esperanza movilizadora. La esperanza es un afecto, ¿no? Es un afecto que efectivamente orientador de muchas cosas. Ahora, esto no es una cuestión de voluntad, no es que los afectos democráticos capaces de contrarrestar formas de neofascismo o de autoritarismo surjan de un día para el otro o porque las personas se lo propongan, ¿no? Es una búsqueda más compleja, es una búsqueda que debe persistir y ser ininterrumpida. Y después me parece que el futuro de la democracia está muy ligado al futuro de los seres humanos como tales. Es decir, que las sociedades
La democracia es conflicto, no es un conjunto de problemas técnicos que personas competentes, en el doble sentido de la palabra, sean capaces de resolver técnicamente, sino que son conflictos de intereses, de ideas, de pasiones, de las personas, de los cualquiera, que se unen para disputar sentidos. Ahora, si ese corazón conflictivo de las sociedades, que no es antagonístico, sino agonístico, digamos, que se manifiesta institucionalmente, que se manifiesta en la ley, que se manifiesta en una representación, también en el doble sentido de la palabra, si eso se desvanece y desaparece, y la sociedad se concibe o se representa como un artefacto puramente técnico que debe ser resuelto técnicamente, que es una posibilidad en el momento en el que estamos, me parece que ahí ese futuro sería un futuro de no democracia, bajo el nombre probablemente de la democracia, como administración técnica de los cuerpos, de las ideas, de los deseos, de las expectativas. Estaríamos no solamente en un escenario de posdemocracia, sino también de pospolítica y probablemente de poshumanidad o de transhumanismo, o como se quiera llamar. Entonces, y quiero hacer una última mención, me parece que el último libro de Horacio González, Humanismo, Impugnación y Resistencia, recupera que es su legado, de alguna manera, y abre un campo de trabajo para nuestras democracias de manera muy fecunda. Ese libro recupera una palabra vieja, una palabra complicada, la saca del barro de la historia, la sacude y la resignifica y la lanza como palabra orientadora de un conjunto de luchas, ¿no? Porque yo creo que lo que hay en juego es eso, es el significado de lo que implica ser un ser humano.